Ah, ya, adelante, hermano. Ok, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Quienes dicen Dios y el Mesías, hijo de María, son una misma persona, niegan la verdad, porque el mismo Mesías dijo: oh hijos de Israel, adoren solo a Dios, que es mi Señor y el suyo. A quien atribuya actos de adoración a otros, además de Dios, Él le vedará el paraíso, y su morada será el infierno. Los injustos no tendrán quien los socorra. Quienes dicen Dios es una de las tres personas de la Trinidad, niegan la verdad, porque no hay más que una sola divinidad. Si no desisten de sus palabras, un castigo doloroso azotará a quienes se obstinan en negar la verdad. ¿Acaso no van a arrepentirse y pedir perdón a Dios? Dios es perdonador, misericordioso. El Mesías, hijo de María, es solo un mensajero, como los otros mensajeros que le precedieron. Su madre fue una creyente devota. Ambos necesitaban alimentos, como el resto de los seres humanos. Observa cómo les aclaré las evidencias y cómo a pesar de eso rechazan la verdad. Amén. Allah le bendiga, hermano. Muchas gracias. Bueno, esto en cuanto al, no sé si tienen alguna pregunta, alguien desea hacer alguna pregunta antes de pasar a la otra parte, inshallah. ¿Alguien tiene alguna pregunta, hermanos, hermanos? ¿Alguien desea plantear alguna, hacer alguna pregunta? Mi hermana. Hermano, Sí, dígame. aquí lo estamos escuchando y obviamente son totalmente distintas, ¿cierto? Lo que hemos hasta ahora recitado, ¿cierto que sí? Sí, mi hermano, sí. Dígame, mi Hermano, hermano. Sí. haga un favor, explíqueme sobre el espíritu ahí en esa cuestión. ¿Cómo, disculpe? Hábleme sobre el Espíritu Santo ahí en la Trinidad. ¿Cómo es la cuestión? Ahí independiente. El Espíritu, ¿qué hace parte ahí? ¿Qué forma? El Espíritu Santo. Se refiere al Espíritu Santo, ¿no? Sí, señor. El Espíritu Santo, si nosotros nos atenemos, primero, si nos atenemos a la propia Biblia, nos damos cuenta de que siempre hay distinción entre Dios, que Él es mayor que todos, entre Jesús, que es un enviado, y entre el Espíritu Santo. Son entidades separadas y totalmente diferentes. Y por eso, el versículo conocido, cuando Jesús fue preguntado sobre la hora, dijo: nadie conoce la hora, ni los ángeles en el cielo, excepto Dios. Excepto Dios. En otra versión agregaron una palabra, la palabra hijo, pero en los manuscritos antiguos no existe la palabra hijo en este versículo, pero luego la agregaron en otros manuscritos posteriores. Quien, cuando es la hora, le dijo: nadie conoce la hora, ni los ángeles en el cielo, o ni el ángel, o algo así, excepto el Padre. En otro manuscrito dice: nadie conoce la hora, ni el ángel, o ni los ángeles en el cielo, ni el Hijo, excepto Dios, que solamente Dios conoce la hora. Entonces el conocimiento de Dios es superior al conocimiento de todos. Entonces no son unos, son entidades independientes, separadas, diferentes, distintas, totalmente distintas. El Espíritu Santo, incluso nos pone también un dato interesante. Los versículos que citan nuestros amigos cristianos para defender la Trinidad, no se menciona en ellos el Espíritu Santo. No se menciona en ellos el Espíritu Santo. Solamente se menciona a Jesús junto con Dios, pero no se menciona el Espíritu Santo. Como por ejemplo el versículo conocido: el Padre y yo somos uno.
Este versículo yo ya lo expliqué detalladamente en otras clases. Que Jesús dijo lo mismo a los alumnos, que los alumnos y Él son uno. Él y Dios y los alumnos son uno, representan uno. ¿Qué significa? Que tienen el mismo objetivo, tienen el mismo propósito. Como la Biblia dice, el esposo y la esposa cuando se casan son uno. No significa que sean la misma entidad, que sean la misma persona. No, no significa eso, pero tienen el mismo propósito. Este lenguaje es utilizado frecuentemente en la Biblia. Es un lenguaje alegórico, utilizado muchas veces en la Biblia. Además, tenemos un montón de versículos en los que Jesús se distingue de Dios y se presenta en una forma diferente. De Dios, totalmente diferente de Dios, totalmente distinto, distinguido, que Dios está en un estatus inalcanzable para todos. Está en un estatus inalcanzable para todos. Y Jesús no es más que un enviado que cumple con la voluntad de quien le envió, nada más. La voluntad de Jesús está por debajo de la voluntad de Dios, así siempre decía. Pero lo que hicieron nuestros amigos cristianos es hacer lo contrario, poner a Jesús en primer plano y poner a Dios en segundo plano. Se habla mucho de Jesús y se habla muy poco de Dios. Esto es lo que pasa, lamentablemente. Y por eso vino el Islam para corregir todo esto. El Espíritu Santo no es el ángel Gabriel. Y el Espíritu Santo es mencionado en la Biblia, en Lucas, cuando anunció el nacimiento de Jesús a María, es mencionado con el nombre el ángel Gabriel. Es mencionado con el nombre el ángel Gabriel. Para nosotros el Espíritu Santo es el ángel Gabriel, uno de los ángeles creados por Allah. No es más que eso. Adora constantemente, sin parar, sin cesar, sin cansar a Allah. Son ejemplos en la adoración. Son seres que fueron creados de luz. Son seres nobles, hermosísimos, bellísimos. Y Allah les encomienda diferentes tareas. Y ninguno de ellos posee ni poder divino, ni conocimiento divino, ni cualidades divinas. Ellos no hacen más que cumplir con las órdenes de Allah. Adoran constantemente a Allah. Incluso en el Islam nosotros sabemos que hay ángeles que no hacen más que estar postrados a Allah. Solamente, toda su vida, desde que fueron creados hasta su muerte, están postrados, no levantan su cabeza. Y cuando levantan su cabeza después de haber terminado su postración desde su creación hasta su muerte, cuando levantan su cabeza dicen: oh Allah, glorificado seas, no te hemos adorado como mereces. Oh Allah, glorificado seas, no te hemos adorado como mereces. Así, nada más, muy simple, muy sencillo. El ángel, el Espíritu Santo, es el ángel que fue encargado de portar la palabra de Allah a los profetas y mensajeros. Los profetas y mensajeros, a todos los profetas y mensajeros, les llegó el Espíritu Santo apoyándoles con la palabra de Allah, revelándoles o transmitiéndoles las órdenes, la palabra de Dios, del Creador de cuanto existe. Angelullah, hermano, Angelullah. Mi Si tiene papá, alguna pregunta, yo lo escucho atentamente, sus comentarios. Adelante, nuestro hermano, nuestro estimado. sí. Él le quedó, creo que entendió. Ahí va a hablar. Sí, lo entendí, hermano. Sí, sí tiene su lógica, hermano. Sí, está bien. Que Allah Está le bendiga. bien. Cualquier pregunta o Está duda, bien. sí, adelante. Yo me gustaría escucharle si usted desea comentar algo. Sí, adelante. No, pues, es lógico lo que usted dice y es real. Ya le entendí. Gracias. De nada, nuestro hermano. Es un gusto para nosotros. Angelullah, hermano. Es un gusto para nosotros. Si algún hermano tiene alguna otra pregunta, adelante, inshallah. Hermano Ángel aquí dice: hermano, es que la Trinidad con base en teología fue evolucionando. En el concilio de Nicea se le entrega la Trinidad a Jesús y luego en el siguiente. Sí, hermano, el tema de los concilios es muy conocido. Sí, efectivamente, antes no se hablaba del Espíritu Santo como así, pero como en la doctrina cristiana, la doctrina católica, se fue evolucionando, pero como yo siempre, como recalqué al principio, todo eso con fuentes extrabíblicas, que ellos tuvieron que realizar concilios para anunciar o declarar alguna doctrina, de darle autoridad, pero no se basaba en absoluto en la Biblia, ni en los versículos atribuidos a Jesús, nada de eso.
Bueno, seguimos, inshallah. No sé si hay alguien más con preguntas. Adelante, hermanos y hermanas. Sus preguntas son bienvenidas, inshallah. Nosotros teníamos parte de la clase que no hemos terminado. También otra cosa que quería compartir con ustedes es Hola. esto. Adelante, hermano, adelante. Tengo el audífono un poco, no sé si me pueden escuchar. Le escucho perfectamente. Alhamdulillah. Sí. Adelante. Allá. Los cristianos dicen que debe de haber un intermediario, ¿no? Ujú. ¿Quién? ¿A qué? Los cristianos, Ujú. claro, dicen que debe de haber un intermediario para poder llegar hacia Dios, ¿no? Ujú. Sí, Y sí, se- y- sí, sí dice eso. De todas formas, simplemente, si alguien es intermediario, ¿por qué es alguien en especial? ¿Por qué no otro? ¿Por qué es alguien y por qué no otro? Los budistas tienen derecho entonces a decir que Buda es nuestro intermediario. Y las tribus africanas que adoran estatuas tienen derecho entonces a decir que las estatuas son su intermediario. Y así cada nación tendrá un intermediario diferente. Esto no puede ser. Tiene No puede razón. ser. Sí, tiene razón. Sí. Ujú. Allah le bendiga, mi hermano. Y por eso no existe, el Islam solucionó este problema desde sus raíces. No se permite esto. No se permite que haya intermediarios entre Dios y nosotros. Dios es nuestro creador. ¿Por qué ponemos a otro entre él y nosotros? ¿Por qué? ¿Y por qué ese tal en especial? ¿Y por qué no otro? Por eso el Islam dice que esto es idolatría. Tomar a uno como intermediario en el Islam se considera como idolatría. Por ejemplo, vamos aquí a leer un poco algo, un versículo coránico. Aquí, capítulo 39, por ejemplo. Si ustedes tienen el Corán, sáquenlo para leer conmigo. El capítulo 39, versículo 3. Ajá. Si alguien, por favor, tan amable puede leer este versículo aquí. Por favor, si alguien tan amable nos ayuda a leer esto. Yo, Adelante, ¿quién? Sí. María Durán. Bismillah. Bueno. ¿Acaso no se le debe rendir culto sincero a Dios a aquellos que toman a otros como protectores? Fuera de él dicen, solo los adoramos para que nos acerquen a Dios e intercedan por nosotros. Dios juzgará entre ellos y los creyentes acerca de lo que discrepan. Dios nos guía a quien es mentiroso y niega la verdad. Que Allah le bendiga, hermana. Si alguien más desea leer, por favor, que lo haga. ¿Alguien más desea leer? Esa misma, hermano. Sí, hermano, sí, pero en voz un poco más alta, por favor. Bueno, ¿acaso no se le debe rendir culto sincero a Dios? Aquellos que toman a otros como protectores y objeto de adoración. Fuera de él, dicen solo adorarnos para que nos Solo los acerquen a adoramos, Dios. solo los adoramos. Adoramos para que nos acerquen a Dios e intercedan por nosotros. Dios juzgará entre ellos y los creyentes acerca de lo que discrepan. Dios no guía a quienes mentirosos y niegan la verdad. Ajá. Muy bien, hermano. ¿Quién más quiere leer, hermanos y hermanas? Pero que lea más este versículo más. Yo, hermano. Sí, adelante, inshallah. Bismillahirrahmanirrahim. Desde el principio ¿Acaso? o el 4. Acá, 13:4. Ajá.
¿Acaso no se deben rendir cultos sinceros a Dios, aquellos que toman a otro como protectores y objetos de adoración fuera de Él? Fuera de Él, dice, solo los adoramos para que nos acerque a Dios y interceda por nosotros. Dios juzgará entre ellos y los creyentes acerca de lo que discrepan. Dios no guía a quien es mentiroso y niega la verdad. Ajá, sí, hasta aquí, hermana, nada Y más, Dios, hasta aquí nada más. Aquí tenemos una cosa muy importante. Aquellos que toman a otros como intermediarios, ¿cómo justifican eso? Aquí, quien toma a otros como intermediarios dice, es que nosotros solamente los tomamos como intermediarios, los adoramos, nos acercamos a Dios en su nombre para acercarnos a Él, para que intercedan por nosotros. Justifican eso. Dicen que nosotros solamente toman a Jesús como intermediario, no adoramos a Jesús. El hecho de tomar a Jesús como intermediario se llama adoración. Y por eso Dios dice aquí, solo los adoramos. Allah llamó tomar a alguien como intermediario, lo llamó adoramos, adoración. Solo los adoramos para que nos acerquen a Dios e intercedan por nosotros. Y luego Dios dice, Dios juzgará entre ellos y los creyentes. Es decir, ellos es un grupo que no cree, que no posee una creencia verdadera, y los creyentes es otro grupo. Es otro grupo. Y después dice Allah en el Corán aquí, si Dios hubiera querido tomar a alguien como hijo, hubiera elegido a quien quisiera de entre su creación. Es decir, incluso si Allah hubiera querido tomar a alguien como hijo, no lo habría sino creado igual que el resto de la creación. Es decir, sería uno de su creación, hubiera sido uno de su creación, pero glorificado sea Allah. Glorificado sea significa, Él está por encima de tener un hijo. Él es el Dios, el único, el victorioso. Y como Él es el único, no tiene hijo. Aquí tenemos un comentario interesante que podemos leer juntos acerca del versículo primero, acerca del versículo número 3. Aquí, los que toman a otro como intermediario, como Jesús, por ejemplo, otorgándole el grado de hijo sin necesidad de compañía alguna para engendrarlo. Aquí se refiere, no, perdón, esta se refiere al versículo número 3. Este versículo evidencia que, acorde a la teología islámica, a la doctrina islámica, quien busca la intercesión de un ser creado, esperando que la intercesión de ese ser lo acerque a Dios y de esa manera sea concebida su súplica, está en realidad adorando. Esta parte es muy importante. Está adorando a ese ser. Está adorando, es lo que yo estaba explicando ahora. Está adorando a ese ser. Y por lo tanto ha caído en un acto de idolatría. Y por lo tanto ha caído, y por lo tanto aquí, y por lo tanto ha caído en un acto de idolatría. Y luego dice aquí el traductor, es la triste realidad de los cristianos que no piden a Dios sino a través de la intercesión de un santo, una virgen o el mismo Jesucristo. También es la triste realidad de algunos musulmanes que no se dirigen a Dios, sino que pidiendo en nombre de una intervención de un santo o de un... Incluso si un musulmán lo hace, queda fuera del Islam. Queda totalmente sacado del Islam. Ya queda fuera del Islam. Ya no es musulmán. A menos que sea un ignorante que no aprendió nada. El debate entre aquí. Y después dice aquí acerca de... o en otros comentarios. Glorificado sea significa que Dios es inocente de las falsas atribuciones que le hace. Es inocente de las acusaciones falsas que le hacen, como por ejemplo decir que Dios tiene un hijo. Esta parte también es una parte importante que quería compartir con ustedes.
por favor, me gustaría, ya la reunión está a punto de acabar, charla. Quedan 10 minutos. Aprovechamos estos 10 minutos para escucharles, responder a sus preguntas o comentarios. No pueden comentar, no solamente preguntar. Aprovechamos estos 10 minutos para eso, charla. Adelante, hermanos y hermanas, si desean comentar o decir algo. Charla. Hermanos, ¿alguien desea preguntar? O sea, definitivamente, hermano, no debe haber intermediario para nada. Sí, hermano. Nosotros tenemos directamente palabra con Allah directamente. Sí, efectivamente, hermano, como usted dice, efectivamente, sí. Como dice el dicho, es mejor sin intermediarios. ¿Cómo? Como dice por ahí el dicho, es mejor sin intermediarios. ¿Por qué? Que aquí en Colombia se utiliza mucho un dicho que se dice, es mejor hacer las cosas sin intermediarios. Eso se dice en árabe también. En árabe, bueno, pero se dice acerca de tener socios. Que es mejor hacer las cosas sin socios, hacer las cosas solas, sí. Eso sí, también, hermano. Efectivamente, nosotros también tenemos la misma. Alhamdulillah. Usted dice. Aquí, hermano, dice en Deuteronomio 5, 8, 9, habla sobre eso, no adorarás. Dice, sí, efectivamente, sí. Hemos explicado eso también, que sí, efectivamente, en la propia Biblia existen muchos versículos que hablan sobre la unicidad de Dios. Y por eso si alguien habla sobre la Trinidad, se le puede decir, ¿y por qué Moisés no enseñó la Trinidad? ¿Y por qué Abraham no enseñó la Trinidad? ¿Y por qué Noé no enseñó la Trinidad? ¿Por qué la Trinidad solamente fue o vino, apareció a la gente con los concilios en Nicea o en otros lugares? ¿Por qué? ¿Por qué no todos los profetas no hablaron sobre la Trinidad y no la enseñaron? ¿Por qué apareció así de repente? Muchos años después de Jesús, ni el mismo Jesús la enseñó. Entonces, esto es un caso importante, tener siempre este argumento, tenerlo presente. Hermanos y hermanas, las maestras, ¿dónde están? ¿Dónde está la hermana Aisha, la hermana Ana, la hermana Fátima? Buenas noches, assalamu alaikum wa rahmatullah, a todos los hermanos o hermanitas también. Quiero La hermana Francisca, no se le escucha, hermana, puede levantar un poco la voz. bueno, ahora sí, ¿no? Assalamu alaikum. Ahora mejor, un poco mejor. Buenas noches a todos los hermanitos, hermanitas. Bueno, maestro, también quería, tengo un comentario muy importante sobre el libro Corán, que no tuve un comentario de una hermana que está asistiendo en el libro Cristianismo. Bueno, tal como dijo usted, ¿no? De Jesús, de Trinidad, entonces, bueno, ella lo mismo dijo que era uno solo en Trinidad, ¿no? Pero ahora entiendo que yo no tuve la razón, o sea, de aprobarlo eso, pero bueno, ella se queda con eso. Pero me dijo de que el libro de Corán estaría, o sea, ¿por qué razón el libro de Corán tendría más valor que el libro de Trinidad, digamos, ¿no? Los libros. ¿El libro qué? El libro Corán, ¿por qué razón tendría más valor que los otros libros? Es decir, ¿por qué sería muy importante la revelación a Mohammed? No es porque aquí la pregunta no está bien hecha. La pregunta es si el Corán, ¿qué es el Corán primero? Y sabiendo qué es el Corán, de ahí sabemos de Creo dónde que viene. la hermana quiere O sea, disculpe, la pregunta la hermana quiere preguntar por qué, en este caso, sí, cuál es la importancia, que por qué creer en el Corán. o sea, sería por nuestro Mohamed,
¿no? Que ¿por qué razón sería tan aprobado? Porque yo entendí que era nuestro profeta, de Abraham, su hijo, o sea, ¿no? Viene a ser descendiente de él, ¿no es cierto? Entonces... Usted hace varias preguntas a la vez. Usted haga una pregunta y una pregunta clara para poder contestarle. Yo realmente hasta ahora no me quedó claro qué es lo que usted quiere preguntar. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, hermanos. Que Allah les bendiga a todos. Hermano, creo que la hermana lo que quiere preguntar es que por qué se va a tomar o se debe de tomar el Sagrado Corán como una revelación veraz y la Biblia no. Eso debe ser, o sea, lo que está en la Biblia. Mira, mi pregunta es clara, o sea, el libro Corán está revelado por el Mohammed, que la paz y misericordia de Allah esté con él, sería su padre Abraham, ¿verdad? Entonces, sería él su hijo, ¿verdad? O sea, su bisnieto, mejor dicho, o su nieto. Entonces, eso, ¿por qué sería tan importante que valdría más valor que el libro Trinidad? O sea, no mucho más aún valor tendría. ¿Qué libro es la Trinidad? ¿Existe un libro llamado la Trinidad? Los libros trinitarios, sino nuestro Corán, ¿no? O sea, ¿cómo responder esa respuesta, no? Porque yo tengo un ataque de mis hermanas son cristianas trinitarios. Entonces. Sí, Claro, sí, en comparación de las otras traducciones se refiere de repente, ¿no? No sé. Bueno, ya entiendo más o menos. De todas formas, hermana, lo que le puede servir a usted es lo que hemos expuesto ahora en esta clase, la clase de hoy, parte de una muestra de lo que hacen con la Biblia, de cambios, de eliminación de textos, de agregación de textos, etc. Y todo esto, claro, resta credibilidad a la Biblia, al libro mismo. Teniendo en cuenta también las las diversas y contradictorias versiones bíblicas, todo esto resta credibilidad a la misma Biblia. El mismo contenido bíblico también pone en duda la autenticidad del libro bíblico, de la Biblia. Comparando todo esto con el Corán, no, vemos que el Corán es un caso totalmente diferente. Una sola versión, revelado y conservado de forma meticulosa y precisa, y una evidencia que desde mi punto de vista bastante para conocer la autenticidad de este libro del Corán, es que el Corán es memorizado por miles de personas, incluso por personas que no conocen el idioma del Corán. Personas que no conocen el idioma del Corán y memorizan el Corán. Y son miles de personas, no estamos hablando de 2 o 3 o 4, estamos hablando de miles de personas que no conocen el idioma del Corán, no entienden el idioma del Corán, el árabe, y a pesar de eso lo memorizan perfectamente y lo recitan perfectamente y disfrutan, sienten deleite, placer al recitarlo. De todas formas, nosotros tenemos en el segundo módulo el Corán y ciencias del Corán. Hablaremos de evidencias que demuestran la autenticidad de este libro, pero de todas formas es un libro que ha sido protegido, nunca ha sido alterado, nunca ha sido cambiado, tiene una sola única versión, es un libro memorizado por miles de personas, incluso miles de personas que no hablan árabe y lo comprenden y lo memorizan perfectamente. ¿Quién puede de nosotros memorizar algo escrito en un idioma que no entiende, que no habla? Esto es imposible. Esto es un milagro que Allah dio al Corán. Y por eso el Corán, de ahí viene la importancia del Corán, entre otras razones, inshallah, que veremos en otras clases, inshallah, porque ya esta sesión se va a cortar ahora, inshallah. Que Allah les bendiga a todos, inshallah. Nos encontramos ya en la siguiente clase. Amén.